Que Dios me les bendiga. Vamos a alabar al Señor con el corito Alguien está aquí. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar Y yo sé que es Cristo, puede bautizar, y yo sé que es el
Que Dios me les bendiga y el tiempo con el pastor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Qué lindo, qué hermosas alabanzas. Bendita sea la misericordia del Señor. Vamos pues ahora a escuchar palabra de Dios. Por favor, vamos a atender a la palabra del Señor que Él tiene para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, mi hijo, nuestro hermano José, es el que va a traer la exposición de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La razón que me toca a mí dar la enseñanza en esta noche es porque mi tío Tito salió para El Salvador. Está visitando la familia, por supuesto, pero también otras iglesias. Ahí en El Salvador mi mamá y otros de la familia se irán en los siguientes días. Familia de Virginia, por supuesto. Y es la razón por la cual no está. No va a estar, él regresa hasta el día 23, el 23 regresa, pero en la noche. Entonces para las siguientes 4 semanas tengo yo el privilegio y el honor de traer la enseñanza del día jueves. Ya tengo más de un año que no doy la enseñanza del día jueves, que hasta ya se me olvidó cómo enseñar. Pero vamos a estar mirando nosotros esta porción de la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Mateo 24, estamos mirando acerca de la segunda venida de Cristo. Es el tema del mes de diciembre. La segunda venida de Cristo es de mucha importancia para nosotros. La segunda venida de Cristo. Algunos van a pensar, pero ¿por qué están mirando la segunda venida de Cristo? Pues ¿por qué no? Sería la respuesta. Entendamos, hermanos, que la segunda venida de Cristo es la esperanza de todos los creyentes. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo viene por nosotros, y esto nos deja saber que Dios tiene control de todas las cosas y es fiel a sus promesas y a la profecía de su palabra, y eso lo llegamos a entender. Mateo capítulo 24, vamos a estar mirando del verso 29 al 31. Mateo 24 del verso 39 al 29 al 31. Yo lo voy a leer, ustedes me sigan con la vista y así vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Para los que tienen en su Biblia, para muchos tienen el título en el verso 29, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Incline su rostro y vamos a orar en este momento. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos das el privilegio de podernos reunir en este momento aquí, en este lugar, Dios mío. Gracias porque tú nos has bendecido con esa libertad de poder proclamar tu nombre en todo lugar, Dios mío. Y en este momento estamos aquí unidos primeramente para darte la honra y la gloria a ti, pero también para recibir consejo, palabra y edificación tuya, Dios mío. Te pido que nos bendigas con tu palabra y que en este momento, Dios mío, que la enseñanza que se va a dar sea para la edificación, no solamente mía, pero también de todos los hermanos y del cuerpo de Cristo también. Te damos todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Entonces estamos mirando nosotros la segunda venida de Cristo, o el advenimiento. Esa es la otra palabra que usa, el advenimiento de Cristo, la cual he dicho que es de mucha importancia porque esta es en sí nuestra esperanza. Nos deja saber que Dios es fiel. Dios prometió a regresar, no dejarnos. Y entonces al mirar esta parte de la Biblia, estamos mirando que cómo es que Dios va a cumplir sus promesas. Y es lo lindo que debemos que entender, es que Dios no nos dejó como cuando está la novela y de repente se termina la novela y usted tiene que esperar un año para que continúe otra vez. ¿Y por qué es que no lo pueden hacer la próxima semana? No, Dios ya puso en la Biblia cómo va a ser su venida.
Dios ya puso en la Biblia cómo es que va a suceder, cómo es que Él va a aparecer, qué es lo que va a suceder después de su venida. Ya lo tiene aquí. Lo que muchas veces sucede es que no leemos la palabra de Dios. Entonces estamos mirando la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, por supuesto, la lógica es que hubo una primera venida de Cristo. Y esa primera venida de Cristo debemos que entender que sucedió cuando Jesús fue encarnado, cuando nació de la Virgen María, la cual él nació, y entonces eso fue su primera venida. En la primera venida Jesús vino a la tierra como un bebé. Recordemos que hemos visto eso en la palabra de Dios, y eso también fue profetizado. La profecía fue que Jesús iba también, o el Mesías iba a nacer de una virgen. Jesús también tenemos que entender que al nacer Él cumplió muchas de las profecías del Mesías. En su nacimiento Jesús cumplió profecías del Mesías. Durante su vida las cumplió también. En su ministerio Él también las cumplió. En su muerte y la resurrección Él también las cumplió. Entonces Él cumplió muchas de las profecías del Mesías. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Todavía hay profecías del Mesías que no se han cumplido. Hay muchas profecías del Mesías que no se han cumplido. Y si Jesús no las cumplió en su primera venida, y si en la Biblia dice que Él va a regresar, otra razón por la cual Él va a regresar va a ser para cumplir las otras profecías del Mesías que todavía no se han cumplido. Y esto es algo de mucha importancia. Los profetas de la antigüedad, los profetas del Antiguo Testamento, no lograron captar o visualizar esa diferencia o ese lapso de tiempo, ese espacio de tiempo que habría entre su primera venida y su segunda venida. Y por lo tanto, como no podían ellos entender que iba a haber un lapso de tiempo, un espacio entre la primera y la segunda venida de Cristo, algunos judíos pensaban que iban a haber dos Mesías. Algunos pensaban que el primer Mesías iba a ser el siervo sufriente. El mejor ejemplo es Isaías 53. Isaías 53 habla de esta persona que va a sufrir, que le iban a hacer mucho, que iba a ser experimentado en sufrimiento. Ese es el siervo sufriente. Todos, muchos judíos miraban que ese iba a ser un Mesías, pero también hay otras profecías donde se mira el rey victorioso. Entonces pensaban que era otro Mesías, pero en realidad es un solo Mesías, Jesucristo, que vino como el siervo sufriente y cumplió las profecías del siervo sufriente, pero Él va a regresar para cumplir las profecías del rey victorioso, de rey de reyes y señor de señores. Y por lo tanto debemos que entender que en la primera venida de Cristo, lo que se le conoce como el primer avenimiento, se miró Él cómo es que Él sufrió, pero en la segunda venida o en el segundo avenimiento vamos a ver su gloria. Entonces debemos que mirar, el advenimiento o la venida de Cristo en realidad son dos etapas o dos partes. La primera fue su primer advenimiento. ¿Cuándo sucedió eso? Como dije, cuando nació, vino a nacer como un niño normal. Recordemos que Jesús nació como un niño normal. María tuvo un embarazo de 9 meses. No fue algo digamos que le avisó el ángel a María que de ella iba a nacer el Mesías y al día siguiente nació el Mesías. No. Y es más, cuando nació Jesús, Él no nació ya adulto haciendo los milagros, nació como un bebé. Él en realidad nació como un niño normal. Y lo que debemos que entender es lo siguiente, hermanos. Jesús existió. Hubo una persona en el pasado que se llamaba Jesús, el cual hizo muchos milagros, el cual fue llevado a un juicio. Aunque él era inocente, se le puso a él el castigo, un castigo falso. Él murió en la cruz, él fue sepultado y a los 3 días él resucitó. Esta persona existió. Hay evidencia de una persona, de una figura histórica que se llama Jesús. ¿Y por qué les digo eso? Porque hay muchos que hoy en día dicen que Jesús no existió. Y es más, durante estos días y en el mes de abril, cuando se mira la Semana Santa o la muerte y la resurrección de Jesucristo, en la televisión hay muchos programas donde se habla de la persona de Jesús, pero al final dicen, esta persona nomás
fue inventada por el cristianismo. Es un mito. La verdad que no es un mito la historia de Jesús. Jesús en realidad sí existió. ¿Y dónde lo tenemos? Pues tenemos evidencia histórica que hubo una persona llamada Jesús que existió hace 2000 años. ¿Dónde se mira eso? Pues lo primero que tenemos que entender que en la Biblia se mira. Pero es que la Biblia, eso no. Es que la Biblia también es un documento o contiene documentos históricos. Todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, se consideran documentos históricos. Ahora, yo no creo en la Biblia porque es un documento histórico. Yo creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Pero el hecho que son documentos históricos, las personas que estudian la historia los pueden analizar, los pueden mirar y hacer comparaciones y llegan a la conclusión que, aunque no creo en Jesucristo, el Mesías, llegan a creer en Jesús, la persona histórica. Y esto todavía nos da un paso, se puede decir así, para comenzar a hablarle a la persona. Muchos a lo mejor dicen, es que yo no creo en Jesucristo, pero díganle, pregúntele, ¿crees en la persona Jesús que existió hace 2000 años? Y si dicen no, pregúntenles, ¿por qué no? Y usted le comienza a decir por qué es que sí existe. Por ejemplo, ¿dónde miramos nosotros la historia, la historia mayor de Jesús, de la vida de Jesús? Pues la miramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, en las epístolas y en Hechos se menciona a Jesús, pero no se está hablando de su vida, de su familia, de los acontecimientos, de sus milagros. No se mira mucho como se mira detalladamente en los 4 evangelios. Ahora, la gente que ha estudiado los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, les han dado estas fechas. Por ejemplo, dicen que Marcos fue el primero que fue escrito. Marcos fue escrito en el año 70 después de Cristo. En otras palabras, 37 años después de la muerte de Cristo. 37 años después de la muerte de Cristo fue escrito Juan. Los expertos dicen que Mateo fue escrito 47 años después de la muerte de Cristo o 80 años después del nacimiento de Cristo. Lucas se dice que fue escrito 52 años después de la muerte de Cristo o el año 85 después de cuando nació Jesucristo. Y muchos siempre ponen a Juan muy tarde. Los expertos ponen a Juan 62 años después de la muerte de Cristo. Algunos dicen, es que es mucho tiempo entre la muerte de Jesús y cuando se escribieron los evangelios. Por ejemplo, Marcos 37 años después, Mateo 47 años después, Lucas 52 años después de su muerte y Juan 95 años después de la muerte. 62 años después de la muerte. Eso es mucho tiempo que pasó entre la muerte de Jesús y cuando se escribió de él. Pues a estas personas, ustedes pregúntenle, ¿ustedes creen que existió la persona que se conoció como Alejandro de Macedonia o Alejandro el Magno? La gente que ha leído las historias. ¿Y cuál es una de las historias que se lee de Alejandro Magno? Que cuando él conquistó, miró todo lo grande que era lo que él había conquistado y se puso a llorar porque ya no había más tierra para conquistar. Esa es una de las anécdotas clásicas de Alejandro el Magno. Pero ¿saben cuándo fue escrito eso? Y se acepta como realidad, como palabras que salieron de la boca de Alejandro el Magno. Fueron escritas 300 años después de la muerte de Alejandro el Magno. 300 años después de la muerte de Alejandro fue escrito esto que miramos nosotros, que lo que hizo Alejandro, que él era una persona que tenía mucho conocimiento de militar y que a los 33 años conquistó todo el mundo. Pues 300 años después de la muerte de él se escribió eso. Y en las universidades, las escuelas lo presentan como ¿qué? Como realidad, como algo que de verdad sucedió. Pero ¿por qué no aceptan Marcos, que fue escrito 37 años después de la vida de Jesús? Y estos son los evangelios. Estamos hablando nosotros de las epístolas paulinas, que algunas fueron escritas pocos años después de la muerte de Jesús. Entonces tenemos evidencia que Jesús en realidad sí existió. Nació como un niño normal, nació en un establo, comenzó su ministerio
Su ministerio lo comenzó a sus 30 años y medio. Nos dejó sus reglamentos. ¿Dónde los miramos? Pues si usted quiere saber un poco de los reglamentos de Jesús, mire el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y termina en el 7. Pero en realidad Mateo, el Evangelio de Mateo contiene 5 grandes sermones. Usted los puede leer ahí, en Mateo. Realizó muchos milagros en su primer advenimiento. Fue rechazado y al final él fue crucificado. Su obra en su primera venida, en su primer advenimiento. Su obra usted lo puede mirar en Juan capítulo 1, verso 11, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál fue lo suyo? ¿Hacer milagros? ¿Levantar los muertos? Entonces, ¿cuál fue? ¿Sanidades? Mucha gente se enfoca nomás en eso de Jesús, pero no, en realidad lo suyo, la obra que Jesús vino a cumplir aquí en la tierra fue su muerte, su resurrección y su ascensión. Con su muerte, resurrección y ascensión, Jesús nos salvó de 4 cosas. Número 1, de la muerte. Por eso es que dice la Biblia que nos ha dado ¿qué? Vida y vida en abundancia, vida eterna. La primera cosa que Él nos salvó es de la muerte. La segunda cosa es del pecado. ¿En qué? Eso es lo que se conoce como la expiación, quitar el pecado en su expiación. También de la condenación. ¿Cómo es que los libra de la condenación? Cuando nos justifica, cuando somos justificados, somos declarados inocentes, justos. Nos está librando de la condenación. Con la muerte de Jesús nos está librando de la ira de Dios. ¿En qué manera? En la propiciación. Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciación? Cubrir o apaciguar la ira de Dios. Entonces miramos, esto es lo que Él hizo en su primer advenimiento, en su encarnación. Ahora, el segundo advenimiento, en la segunda venida. ¿Para qué viene Jesús? Pues tenemos que saber, número 1, Él viene para llevarse a la iglesia. Y eso se conoce como ¿qué? Como el rapto. Hay mucha gente que no cree en el rapto. Hay otras personas que creen en el rapto, pero creen que va a ser a la mitad de la gran tribulación. Y hay otros que creen en el rapto y dicen que va a ser después de la gran tribulación. Nosotros creemos y sostenemos que el rapto va a ser antes de la gran tribulación. Ahora, no lo vamos a mirar hoy eso, sino que se va a mirar cuando ya sea el tema del rapto, que será la próxima semana. Pero una de las razones de la venida de Cristo es el rapto de la iglesia. Eso se conoce, y hay 2 palabras que mi tío Tito el año pasado nos enseñó, pero creo que se tiene que mirar hoy en día. En la segunda venida o en el segundo advenimiento de Cristo, en realidad es de 2 etapas o de 2 fases. La primera es el rapto, lo que se conoce con la palabra o parrusia o parrusía. Cualquiera de las dos se usa parrusia o parrusía. Eso significa una venida selectiva. Cuando es el rapto, Jesús no viene hasta la tierra, sino que se detiene en las nubes y no se lleva a toda la gente, sino que se lleva a un grupo selectivo. ¿Quién es ese grupo? Nosotros, la iglesia. Es muy importante que usted entienda. La iglesia, el cuerpo de Cristo, son los que van a ser llevados en el rapto, en la primera etapa del segundo advenimiento. Cristo viene, nos lleva ¿a quién? Pues la Biblia habla de la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Nosotros mismos somos la novia. Ahora, posiblemente para un hombre eso se escucha algo raro, porque el hombre nunca se refiere a él mismo como la novia. Pues estamos hablando de una manera colectiva. La iglesia es la novia de Cristo. La novia de Cristo. Entonces Jesucristo viene por la novia. Esto lo vamos a ver más detalladamente cuando estemos entrando ya al tema del rapto de la iglesia. Entonces los vamos a reunir con Él en las nubes. Ahora, esto es cuando debemos que entender que cuando ese rapto es cuando va a desaparecer de la tierra todo hijo de Dios. Todo cristiano va a desaparecer. En otras palabras, en ese momento, ¿cuándo será? No sabemos cuándo es. Ahora, algo que es de mucha importancia, nadie le puede poner fecha ni al rapto ni a la segunda venida de Cristo.
Nadie le puede poner fecha. Pero note que en esos últimos, desde el año pasado, muchas personas le están comenzando a poner fecha. Ahora, no una fecha exacta, pero le están poniendo fecha de año. Eso es todavía un error. Eso todavía es un error. Puede hacer que Jesús venga el próximo año. Yo no sé, porque él no me ha dado ninguna noticia a mí todavía. Pero pueda que no viene el próximo año. ¿Quiere decir que su promesa no se va a cumplir? Su promesa se va a cumplir. Puede ser que viene en 5 años, yo no sé. Puede ser que viene en 20, no sé. Puede ser que va a venir hasta en 1000 años. Ahora, muchos dicen, es que se miran las señales. Hermanos, señales siempre han estado ahí. Es más, hasta Jesús dijo, ustedes van a escuchar de terremotos y de guerras y de rumores de guerras. ¿Y qué dice? Todavía no es el tiempo. Pero mucha gente quiere mirar lo que está sucediendo hoy en día como una señal de que ya viene Cristo. Pues para que ya venga Cristo, primero tiene que ser el rapto. Entonces dicen, es que ya va a venir Cristo, quiere decir que ya pasó el rapto. Porque recordemos, está el rapto y está en sí la venida de Cristo. Entonces, si ya fue el rapto, estamos en qué nosotros ahorita? En la gran tribulación. Pero no puede ser eso. Entonces, hermano, usted nunca comienza a decir, es que ya para este año o para finales de este año ya vamos a estar en la presencia de Dios. No, hermanos, no le pongan ni año ni fecha a ese acontecimiento. En el rapto iremos a celebrar dos acontecimientos. Dos acontecimientos que se van a celebrar en el rapto es, número 1, el tribunal de Cristo, el cual es donde se le dan los galardones a los cristianos. Y número 2, las bodas del Cordero. Eso se mira, si usted lo quiere mirar más detalladamente, esto lo podemos ver nosotros en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 19 se mira acerca de este acontecimiento que son las bodas del Cordero. Y es de mucha importancia que entendamos nosotros acerca de las bodas del Cordero. La iglesia no es invitada a las bodas del Cordero. Y entendamos esto, hay cantos, y aquí los cantamos, donde se habla acerca de ser invitados a las bodas. Es más, ese canto, aleluya, aleluya. Es muy bonito y usted hasta lo ha cantado y ha derramado lágrimas. Yo también lo he cantado, pero ¿cómo comienza? Estamos invitados, ¿a qué? A una... Las hermanas que han tenido boda, ¿a ustedes las invitaron a su boda? ¿O la boda fue hecha para usted? Es una de las dos. O la invitan a la boda, o hicieron la boda para usted. Y en este caso, se hace la boda de Cordero. ¿Es para qué? Para la iglesia, para la novia. ¿Con quién? Con Jesucristo. Entonces, esto es lo que sucede. Dos acontecimientos que suceden en el rapto. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ahora, esa es la primera etapa del segundo advenimiento, ese rapto de la iglesia. La segunda etapa o la segunda fase del segundo advenimiento es la venida en gloria o la segunda venida de Cristo. Eso es una venida plena. ¿En qué digo venida plena? Cuando hablo de venida plena, cuando Jesús vino en su primera venida, se miraron algunos rasgos, algunos ejemplos de la plenitud del poder de Jesús. Él sanó enfermos, él echó fuera demonios, hizo milagros, pero no lo demostraba a cada momento. Es más, cuando él fue niño, no tenemos nosotros ningún relato histórico que hable de los milagros que hizo Jesús en ese tiempo. Entonces no era en sí una venida plena, mostrando toda su gloria y majestad. Pero cuando venga ya en su segunda venida, cuando él venga, no va a venir solo. ¿Con quién va a venir él? Con nosotros, la novia, vamos a venir con él a la tierra. Y lo que va a suceder es que dice la Biblia que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y ahí es donde se meten en problemas las sectas que han dicho que ya fue la segunda. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que ya fue el rapto y que ya fue la segunda venida de Cristo. Pues se ponen en problemas porque si fue, nadie lo vio. Nadie miró cuando vino Jesús, pero la Biblia dice que todo ojo le verá. Y es más,
En Hechos capítulo 1, cuando Jesús dice que se elevó al cielo y se quedaron todos los discípulos mirando que se iba, salió un ángel y les dijo, ¿por qué están tristes? Así como miran que Jesús se va, así va que regresar, un regreso visible. Entonces es una segunda venida, será una venida plena. Viene con su esposa, la iglesia, a defender ¿qué? A defender el pueblo de Israel. Recordemos que la gran tribulación en realidad es el juicio para Israel. La gran tribulación en realidad es el juicio para Israel. Ahorita no están ellos en juicio, están en pleitos y todo, pero no, el juicio para Israel va a ser durante la gran tribulación. Entonces viene a defender a su pueblo Israel, y esto sucede en la batalla de Armagedón. Y aquí ocurren varios acontecimientos, muchas cosas suceden en esta etapa, pero lo que viene a hacer también es establecer su reino milenial. Entonces miramos nosotros lo que sucede en este segundo advenimiento de Cristo, el rapto de la iglesia y la venida de Cristo con su esposa, que somos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar más adelante acerca en todos estos estudios? Pues tenemos 5 domingos nosotros, 5 jueves nosotros en este mes. Y vamos a mirar, hoy miramos nosotros el advenimiento de Cristo, es general, pero la próxima semana se va a mirar el rapto de la iglesia. En la tercer jueves de diciembre se va a mirar la gran tribulación, que está basado en Daniel capítulo 9, y también se mira en Apocalipsis. El cuarto domingo se va a mirar el tribunal de Cristo, que se mira en 2 de Corintios capítulo 5, y posiblemente mi tío termina en el 30 de diciembre con la quinta clase, que serían las bodas del Cordero. Pero en realidad la segunda venida de Cristo es un tema o una materia que se presenta dentro de la doctrina de la escatología o el estudio de la escatología. Escatología simplemente significa el estudio de las cosas venideras, o el estudio de las cosas que van a venir, o del futuro. Esa es escatología. Y dentro de la escatología son muchos temas. Está el advenimiento de Cristo, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la batalla de Armagedón, el milenio, Satanás y la batalla final, el juicio ante el gran trono blanco y la nueva Jerusalén. Ahora es mucho, pero el tema de este mes es que la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, los vamos a enfocar en los temas que están en sí hablando de la segunda venida de Cristo, como el tema general de la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces, por lo tanto, hermanos, entendamos nosotros que vamos a estar mirando estas enseñanzas, la cual vamos a hablar acerca de este regreso de Jesús por su iglesia. Una vez más, esta es nuestra esperanza. En su primera venida, Jesús vino para salvar el alma. En su segunda venida, Jesús viene para salvar el cuerpo. Recuerden que los cuerpos van a ¿qué? Resucitar. Entonces, es muy importante que lo estudiemos. Muchas personas no lo quieren estudiar porque dicen, no, ¿para qué estudiar eso? Eso todavía es muy futuro. ¿Usted no quiere saber cómo va a venir Jesús? ¿Usted no quiere saber qué es lo que va a suceder cuando venga Jesús? ¿Qué es lo que va a suceder en la tierra cuando ya no está la iglesia? ¿Quiénes van a predicar el evangelio para entonces? Pues los que no vienen el jueves son los que se van a estar predicando el evangelio. Porque no están aquí. Pero son cosas que usted tiene que tener la necesidad de saber cómo es que va a suceder esto. Porque si no, hermanos, estamos nosotros en sí menospreciando una gran parte del amor de Dios por su iglesia. Y es el hecho de que no nos ha abandonado. Me iré. Pero ¿para qué es que se fue? Dijo que me iré, ¿para qué? Para ser posada para nosotros. Por lo tanto, no olvidemos esto, y este mes vamos a estar mirando nosotros este tema de la segunda venida de Cristo. Espero que usted ponga atención a todas las enseñanzas que se van a dar, no solamente el día jueves, pero también el día sábado y el día
domingo, porque todo esto le va a ayudar a usted a poder entender poquito más de este gran acontecimiento. Incline su rostro en este momento y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria que solo tú mereces, Dios mío. Gracias porque en tu palabra encontramos y entendemos que en realidad tu promesa se cumplirá. Esta es nuestra esperanza, que un día tú vas a regresar por nosotros, Dios mío. Y reconocemos que mientras que algunos piensan que en la muerte se termina todo, para nosotros no. Sabemos que en la muerte es donde tendremos nosotros aún más vida, Dios mío. Y eso lo reconocemos y te damos las gracias por eso. Te pido que tú bendigas a los hermanos que van a estar dando las enseñanzas, los mensajes durante este mes, para que la iglesia pueda entender en sí lo lindo, Dios mío, lo bello, lo maravilloso que hay en tu segunda venida, Dios mío. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén.